¿Qué tal? Hola padre, ¿cómo está? Bien, ¿y usted cómo le ha ido? Bien, acá pasando el frío. ¿Y usted cómo está? Bien, aquí en la casa encerrado hoy lunes, descansando un poco y también haciendo un trabajito interno que tenía que hacer. Qué bueno. Mire, padre, bueno, yo estoy con un ciclo de entrevistas como conversatorio con muchas personas acá de Yungay, gente dedicada a la política, otros a la cultura, al deporte. Y usted es el invitado hoy día. Así que Pero vamos. yo no soy no soy ni político ni deportista. El que Pero, menos deporte hace, el que menos deporte hace hoy es el cura, tío. Pero pero, bueno, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación y con cariño, lo que necesiten, compartamos. oiga, padre, bueno, yo empecé a investigar su vida. El nombre me Ya. cuesta pronunciarlo. Es Boanegers, ¿así? Boanerges, Boanerges. Boanerges. Correa López, Sí. ¿cierto? Correa López, sí. ¿Oriundo de dónde, padre? Yo soy oriundo de Medellín, del país de Colombia, de una ciudad que se llama Medellín. Es la capital industrial, no es la capital del país porque la capital es Bogotá. La capital industrial de Colombia es Medellín. Sí, usted, bueno, lleva tiempo con La nosotros. región se llama, allá las regiones no es sexta, ni cuarta, ni quinta, sino que todas las regiones tienen un nombre. Y la región se llama Antioquia, que en región significa departamento, Sí. departamento de Antioquia. Nosotros tuvimos hace tiempo atrás un médico que venía de Colombia, pero venía de Cali, si no me recuerdo. Y también hablaba de los departamentos. La forma Claro, administrativa era distinta. claro, es la forma de administrar. Oiga, y usted, Nuestro intendente hay un intendente también para la región, pero en nuestro caso se llama gobernador, que tiene la misma tarea del intendente que hoy tiene el señor Martín aquí en Ñuble. tiene esa forma de administrativa, esa división política la tienen allá. Parecido a Sí, la... sí, también. Simplemente cambia el nombre, pero es la misma forma. Se van haciendo cosas iguales, similares. Padre, y su nombre viene de un sobrenombre que Jesús le puso a Santiago, ¿cierto? Mi nombre viene de que a mi papá le gustaba mucho tomar. ¿De verdad? ¿Ya? me, y me bautizó curado, ¿no? Entonces me dijo el cura, póngalo como quiera, ¿no? No, mi nombre es bíblico, es un apodo que Jesús le puso a los hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan, y mi papá me colocó este nombre porque él había leído un libro, era un hombre, un personaje enamorado de María Magdalena, y mi papá le gustó mucho ese personaje y me colocó este nombre a mí. Sí, sí. Yo investigando salía ahí un poco que era un sobrenombre. Por ahí va Es un apodo, sí, no, no es ni nombre, imagínense. El cura que está en Yungay y en Pemuco no tiene nombre, tienes un apodo. pero es un apodo que lo puso Jesús, pues, así que... Eso vale eso es una experiencia muy bonita. Yo estuve en España, en la ciudad de en Santiago de Compostela, y me dio mucha alegría estar frente a los restos del apóstol Santiago, porque estuve ahí un rato orando y esto que tú dijiste en este momento me consoló mucho. Sobre estos huesos, Dios pronunció mi nombre y Sí. eso me dio mucha alegría. Oiga, perdón, usted sabe cómo me llamo yo, pero yo no sé cómo me llama usted. Yo, Alejandro Becerra Vega. Alejandro, sí. Alejandro, sí. Muy Ya, bien, Alejandro. un poco conocido, igual forastero, igual que usted. Yo llegué hace 15 años, sí, a Yungay. Así que, Llegó un poquito, me lleva 14 años. Yo llegué hace un año a Yungay. sí, pues llegó A el Chile año... llegué, Disculpe, dígamelo. a Chile llegué hace mucho tiempo, pero a Yungay apenas llevo un año y en la región de Ñuble a justo 12 años. Sí, yo tengo una noticia acá del día 4 de marzo del 2019, cuando lo estaban presentando usted. En esa Sí, época. el día 4 de marzo, el obispo electo, el padre Sergio, me pidió que, bueno, un mes antes o 2 meses antes, me pidió que colaborara porque éramos pocos sacerdotes. Entonces, como estaba aquí en Pemuco, él me pidió que si podía colaborar ahí en Yungay, ya que no habían sacerdote. Entonces, ¿en qué consistía la tarea? Sin soltar a Pemuco, ser párroco al mismo tiempo de Yungay, tener dos parroquias, que eso
esta experiencia no se había visto nunca, ¿no? Y entonces lo hemos hecho y hasta el momento ya llevo un año, un poquito más ahí en Yungay, y como párroco de Pemuco y como párroco acá de Yungay. Yo precisamente eso le había escuchado en algunas misas, que la carga de llevar dos parroquias es grande, ¿cierto? Yo, de hecho, yo, Alejandro, yo felicito a... ¿Esto está en vivo o no? Sí, pues. No, está grabado, Chuta. pero va a salir después. Después va a salir en vivo. Bueno, lo que pasa es que a mí me da risa porque yo no pensé que era tan complicado esta misión, ¿no? Entonces yo una vez dije en misa que felicitaba al marido que tuviera dos mujeres, que me puede consolar, me puede aconsejar a mí muy bien. Pero si hay un esposo que tiene dos mujeres y a las dos las tiene contentas, yo no puedo tener dos parroquias y las dos están contentas. Si Yungay dice una cosa, Pemuco dice otra, y hay que ir trabajando un espíritu de unidad y de fraternidad y de iglesia, de comunión, porque creo que nosotros los mismos sacerdotes, no sé, es mi impresión, hemos sembrado esto, ¿no? Y es muy triste, la iglesia es una y eso se tiene que notar en un ambiente. La experiencia es muy bonita, es un desafío muy grande, pero la sufre uno, la sufre. Pero bueno, contento, puedo decir que estoy contento y agradecido con Yungay y agradecido con Pemuco, porque gracias a Pemuco me ha ayudado, los fieles de acá de Pemuco me han ayudado a asumir a Yungay. Y eso, claro, porque con Pemuco ya llevo un trabajo de 6 años y ellos me conocen mucho más. Y ayer teníamos la misa del Día del Padre y yo lo agradecía porque los que organizaron la misa invitaron a unos papás porque la misa tiene que ser poquitos y también queríamos invitar a los papás que son nuestros administradores públicos. Entonces invitaron a don Rafael, el alcalde de Yungay, y a don Johnson, el alcalde de acá de Pemuco, que lo agradezco la presencia de ellos y yo el regalo que les daba le tenía que agradecer como hijo, porque don Rafael y don Johnson me han acogido muy bien y me han colaborado para la misión tan grande que Dios me confía en estas dos parroquias. Sí, precisamente, eso era una de las frases que yo escuchaba ayer, en el ratito que pude escuchar la misa, que usted hablaba de los dos alcaldes como padres de las comunas. Era súper interesante lo que contaba usted, que relacionaba ellos como los tutores nuestros, en definitiva. Claro, yo creo que, mire, la vocación al servicio público es una cosa muy grande y muy bonita. Yo no la tengo, pero la necesitamos para construir cada día más un mundo mejor. Pero el bien común, yo quiero, Alejandro, que esto quede claro, no sale de la carne. El que diga que tenga la vocación al servicio público y que el bien común, el deseo del bien común lo tiene por encima de todo, que le viene de la carne, es un mentiroso. El bien común viene de un corazón que tiene a Dios. Si una autoridad nuestra no tiene a Dios en el corazón, en vez de sembrar, desparrama. Y eso está pasando en nuestros países latinoamericanos. Y eso está pasando en nuestra cultura chilena, y eso está pasando en nuestros pueblos, en nuestras regiones. Entonces, a mí me daba mucha alegría. Yo les decía ayer a nuestras autoridades civiles que primero, antes que ser alcaldes y ser servidores públicos, tenían que ser amigos de Jesús, amigos de Dios. Y hoy necesitamos, no solamente en el servicio público, en toda parte, en todo ambiente, en la casa, en el trabajo, donde quiera que estemos, se necesita una persona que tenga una amistad profunda con Dios, para que pueda en algún momento ser el que contiene, porque hoy vivimos unos ambientes sin valores, de envidia, de mucho, el otro está a la defensiva. Y yo estoy convencido, no porque sea sacerdote, sino porque por experiencia personal, que hoy más que nunca necesitamos a Dios. Puede que la gente me lo debata, usted Alejandro me lo puede debatir y mucha gente, pero es que el Dios que ha presentado la iglesia no es el Dios que necesitamos, pero el Dios que Jesucristo nos presenta con su vida, con su testimonio, no con sus palabras. Ese Dios lo necesitamos todos, ese Dios lo necesita cualquier cultura, cualquier hombre
de cualquier raza, de cualquier pueblo y de cualquier nación. Ese Dios lo necesita mi rebaño de Yungay y lo necesita mi rebaño de Temuco. Y ese Dios es el que yo quiero transmitir. Y Alejandro, le agradezco mucho que me hayas invitado a esta entrevista, pero porque esto también hace parte de mi vida como pastor. Agradezco que me hayas invitado, pero y que me ayuden, porque yo no voy a rebajar el evangelio mientras esté en Yungay y en Temuco. Y yo también y mientras esté en Yungay y en Temuco voy a proponer más que rezar, que yo rezo todos los días, más que hacer novenas y pagar mandas, ir a Yumbel, a San Rafael, es que nos amemos, que hagamos el bien, más que tener ideologías y decir muchas palabras, es que nos amemos. Y más que yo decir, yo tengo mucha fe, mire, la fe sin obras está muerta. Y yo creo que es un momento, y paso a... No, no, usted me frena, Alejandro, ¿cierto? Dele nomás, padre. Usted me para cuando tenga que pararme, porque de pronto me puedo ir del objetivo que usted tiene. Pero la fe sin obras está muerta. Entonces, yo creo, ayer también lo expresaba en misa porque es mi oración, que haya una institución en Yungay o en Temuco o en cualquier lugar, un grupo de personas, un comité, una junta de vecinos, un comité de agua potable que ya tienen agua, que haya una cámara de comercio, contemplando la pandemia, que están enfermos. Es que esta pandemia no es para contemplarla. Esta pandemia es para ponernos en un dinamismo. A ver, es imposible que haya no instituciones que no estén haciendo una obra social. Esa institución está muerta. O esa institución existe para servirse de la comunidad y nunca para servirle a la comunidad. Y lo digo con toda la responsabilidad. No sé si me voy a entender o no. Sí, no, súper claro, padre. Pues sí, obviamente que el llamado es a ser más activo en esta situación. Usted hablaba ayer incluso de alimentar, de ese consumo. Claro. Sabes que lo que pasa es que nosotros los curas también necesitamos ayuda. Yo soy una persona muy pobre, tengo mis diálogos con la ciencia también a través de una psicóloga. Estuve en una conferencia muy buena de este señor Ricardo que acaba de morir, el psiquiatra, ¿no? Bueno, entonces a mí me gusta también alimentarme de eso porque yo también tengo lagunas en mi vida. No crean que el cura tiene unas fragilidades tremendas y tengo que buscar ayuda porque como sacerdote quiero hacerlo bien también y como persona y quiero ser feliz, ¿no? Entonces, hablando con esta psicóloga, ella me dijo que me dio a entender como algo así de alimentar. Boa, tú tienes que alimentar. Y eso me dio vueltas en el corazón y me puse a orar y yo veía este matiz, Alejandro, que es muy distinto dar de comer a alimentar. Porque cuando alimentamos, yo no lo puedo, lo sigo orando y me puedo equivocar acá y más adelante lo voy a poder reflexionar más, ¿no? Cuando alimentamos a hablar de alimentar a todo el ser, tanto físico como espiritual. Eso es alimentar. Pero dar de comer es solamente la parte física. Y hoy hay gente, yo ayer le decía también, en esta pandemia no puede existir un ser humano que diga que hoy no está necesitado, todos estamos necesitados de algo, ¿no? Y hay gente que lo tiene todo, y materialmente, pero también está necesitada de que la alimentemos espiritualmente. Yo veo, no sé, me puedo equivocar, pero es mi apreciación, por eso digo que es mi apreciación, no es una norma. Yo veo, Alejandro, que unas personas se prepararon muy bien para la pandemia y sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque eran personas que siempre estaban fuera de ellos, para los demás. Estaban amando, estaban haciendo el bien. No apegado a nada material, tenían una buena armonía, una buena relación. Esas personas están viviendo muy bien la pandemia. Pero las personas que hemos sido egoístas y que hemos pensado siempre en nosotros, que hemos defendido nuestras ideas a nuestra fuerza, sin respetar la idea del otro,
que ese es el primer paso para yo defender una buena idea mía. No tengo que atacar al otro, tengo que comenzar el primer paso de respetar la idea del otro. Entonces, esas personas están viviendo muy bien la pandemia. Es verdad que hay cansancio y todo, pero cuando uno le ha faltado amar y hacer el bien, las dificultades lo tambalean muy feo a uno. Uno no cree que amar es lo que te va a dar la fuerza para vivir las dificultades. Y a mí eso me encanta. No, es buena la reflexión, padre, porque en realidad hay hartos conceptos, por ejemplo, el mismo tema que habla usted de la armonía, de cómo uno puede ser capaz de vivir y convivir también, porque en realidad uno vive y tiene que convivir, pues, y en esa convivencia tiene que ser solidario también, pues ahí viene el tema de armonía, pues, prepararme para llevar una buena vida. Yo, padre, es una cuestión súper personal, yo creo que harto de mi regreso a la iglesia se lo debo a usted. Yo tuve una formación católica apostólica romana, que nos decían en el colegio. Yo me crié en el norte de Chile, en Calama, en un colegio que se llama Instituto Obispo Silva Lezaeta. Y ahí me gustó mucho seguir a algunos sacerdotes y teníamos religiosas también. Y las religiosas nos contaron la vida, dijo, ustedes se van a alejar de Dios por un tiempo. Nos dijo así, en la adolescencia, pero van a volver. ¿Y sabe qué? Y esa vuelta yo la hice con usted. Porque en realidad, escucharlo en silencio, yo me sentaba atrás, yo siempre digo, yo soy el último que está en la fila de la iglesia y estoy súper cómodo ahí. Sí, yo ahora recuerdo que algún sábado. Todos los sábados, no falté ninguno. Ya. Y tuve como un llamado y lo escuché a usted y usted hizo clic en mi vida. Yo tenía una pena por la pérdida de un papá que no estaba resuelta y yo siempre digo que él me vino a ver, conversó conmigo y yo le fui a agradecer a Dios por haber conversado. Y en ese instante, usted la reflexión que hacía en la misa fue para mí. Esa fue. Sin darme cuenta, ¿no? Y ahí yo me pegué, pues. Entonces, en realidad, una de las causas que pudiera invitarlo hoy día es precisamente eso, es que usted, todo lo que dice, en realidad si uno lo asocia a la vida, soluciona muchos problemas del día a día usted. Alejandro, mira, yo te agradezco que me compartas esto, ¿no? Porque uno ahí ve la obra de Dios. Yo no lo conocía a usted, yo recuerdo ahora que lo veo por este medio, un joven sentado en la parte de atrás del templo y cada corazón tiene su momento. Y uno puede ser muy frágil porque yo estoy envuelto en las mismas fragilidades que estás tú, pero el que te quiere hablar al corazón no es frágil. Y el que te quiere hablar al corazón siempre es Dios, porque Él conoce tu corazón y Él te ama y Él conoce tu sufrimiento por la pérdida de un ser querido y todo. Y Dios se vale de uno como instrumento. Yo quedé sorprendido, Alejandro, esta semana, lo compartí ayer en la misa y lo digo ahora hablando también en este diálogo, ¿no? Me llamó una persona que quería hablar conmigo, entonces nos pusimos de acuerdo. Yo le dije que iba a estar en la oficina a tales horas y que llegara tranquila y la persona llegó. Y la persona empezó a hablar conmigo y detrás del rostro de ella, yo en la pared hay una imagen muy bonita de un Cristo, no sé ni de quién es, quién lo pintó ni nada, ni me interesa tampoco. La verdad es esa, porque no soy como tengo un poquito de calor, no soy como de muchas imágenes, yo no. Y entonces, mientras la persona me hablaba, una situación fuerte en su vida, yo miré esa imagen que había detrás de ella, la espalda, como lo que tú ves aquí, que hay un aviso que yo tengo ahí pegado. Y yo le pedía esa imagen, así mirándola, le decía, Señor, era una imagen de Jesús, pon palabras en mi boca porque esta situación, porque esta persona me la comparte, ¿no? Y fue muy bonito. Cuando la persona terminó de hablar, que yo la escuché, Señor, consola tú. Yo empecé a hablarle a la persona y noté interiormente que esas palabras no eran mías. Podría cachiporrearme. ¿Sí o no? No, fui yo. No, mentiras.
y yo noté y me hice consciente que Dios estaba hablando en mis labios para esa persona y que esas palabras no estaban ni en mi mente ni en mi corazón, ni habían existido. Eran palabras nuevas. Entonces, tú ves que Dios habla al corazón, tú ves que Dios consuela, Dios hoy necesita es que nos fiemos de Él, Alejandro, y que todos nos fiemos de Él, porque si tú tienes unos hijos o una esposa, no sé cuál es tu situación, el día de mañana Dios va a necesitar hablarle a tu esposa, a tus hijos, a través de tus labios. Y Dios lo va a hacer. Entonces, es una cosa muy bonita. Entonces, esta experiencia que tú nos compartes de ir a la iglesia, encontrarte, cada corazón tiene su momento y Dios sabe, y eso es muy bonito. Yo me encontré con Dios a los 30 años. Y no, a mí no me encontré con Él en la iglesia. La iglesia a mí me escandalizaba y todavía hay muchos elementos de la iglesia y muchas personas que me escandalizan. Eso es impresionante. Esta iglesia no le atrae a nadie. Es que una iglesia, si seguimos hablando de un ambón, es que no nos atraiga, es que no la necesitamos. Eso que nos quede claro. Yo sé que este programa lo va a ver mucha gente, pero el mundo necesita ver. El mundo hoy necesita ver a Dios. Y necesita ver a Dios primero en nosotros como iglesia, en todos los bautizados. Pero uno se encuentra unos ambientes. Ustedes se encuentran en nosotros como pastores unas actitudes. Yo como pastor me encuentro unos ambientes en la misma parroquia, grupos cerrados, gente que cree que se la sabe toda. Y el amigo de Dios siempre es un necesitado. El amigo de Dios sabe que es como dijera yo, una obra, digámoslo así, que Dios va dando pinceladas en su vida y que no estamos terminados, que es Dios el que nos va terminando, y esa pincelada hoy la hace a través de una persona necesitada, a través de un amigo que te da un consejo, y eso es muy bonito. Entonces, hacernos consciente de eso es precioso. Pero a mí, hoy, yo no conocí a Alejandro, para que lo sepan, yo no conocí, está muy iluminado, no sé si se está viendo bien o... Muy Está bien. bien. Yo no conocí a Dios en la iglesia, yo lo conocí a través de una persona que dijo que hablaba con Dios, y a mí eso me llamó la atención. Hablar con Dios, está loca. Pero si Dios no le ha hablado a nadie, yo no le había escuchado eso ni al Papa, que uno pudiera escuchar a Dios en su corazón. Y esa persona a mí me generó añoranza de escuchar a Dios. Y yo el día 9 de noviembre, día jueves del año 1995, escuché a Dios en el corazón. Y esa voz de Dios me tiene hoy frente a usted, porque eso es lo que me sostiene. Esa voz de Dios me lleva a compartir mi fe con alegría, a lanzarme, porque yo no sé con qué me iba a encontrar. Y yo dije, si le preguntaba a alguien, yo le dije, miren, yo ayer le decía a una persona que aprecio mucho de Yunga, yo le dije, miren, si yo sé que a la gente se va a encontrar con Dios, si yo me tiro al agua, yo me tiro al agua. Es que mi vida es para que la gente se encuentre con Dios, aunque no sepa nadar, ¿sí o no? Es que si yo sé que este audio, Alejandro, que usted está haciendo con tanto cariño y gratuitamente, puede hacer bien, chuta, aunque tenga miedo a la tecnología, mire, nos metimos en este coso sin saber. Entonces, eso es mi vida, tío, y yo creo que ese Dios seduce, atrae, reencanta, y es muy bonito. Bueno, pero no me quiero perder para que usted siga. No, pero súper bien, porque mi pregunta iba precisamente a eso. Cuando encontró a Dios, ¿cómo fue el proceso en su vida? ¿Cómo se transformó? ¿Cómo llegó a ser sacerdote? Bueno, primero a mí Dios, yo era de una familia cristiana, y mi mamá una mujer de mucha fe. Yo llegaba a la casa muy curado, Oiga, padre, toda escandalizada. incluso, mire, para que vea que le presto atención, yo sabía que usted hasta polola tuvo en una reflexión, dijo. Ah, no, claro. La gente piensa que cura, la gente piensa que uno se hace cura y que uno orinaba agua bendita, que uno vendía. No me hagas reír. Claro, yo empecé a pololear. Bueno, no voy a cachiporearme tampoco. Lo que pasa es que me dio un poquito de calor. Espera un momento. Yo empecé
Oiga, usted tiene que sacarle a este video lo que nos sirva, tío. Oh, va a ir completo, así que tranquilo. Sin filtro. Mire, voy a contarte la experiencia, lo que me ha preguntado. Mi mamá era me emociona compartir mi fe, ¿no? Mi mamá era una mujer muy cristiana, muy católica, pero el Dios de mi madre no me atraía a mí. Ella iba a misa, venía, bueno. Pero yo me gustaba mucho hacer el bien. Yo eso sí lo recuerdo. Entonces yo tuve una experiencia de Dios el 9 de noviembre del año 95 y yo escuché a Dios en el corazón que me dijo, hijo. Y yo estaba por accidente, fui a una misa porque tenía un examen en la universidad y la empresa donde trabajaba me pagaba la carrera, la segunda carrera para yo ser el contralor. Y si yo ganaba ese examen, me pagaban el 100% de la matrícula, pero si perdía el examen, me pagaban solo el 50%. Y mi hermano me había invitado a filmar un video con un grupo de misioneros, de misioneras, y yo fui a filmar un video, después llevé el video gratis, bueno, una mano de cosas. Pero esta gente, misioneros, me dijeron que cerca de la universidad donde yo estudiaba mi segunda carrera, había una capilla donde celebraban misa. Entonces me dio lo mismo, no me interesaba como mucho, entonces, pero cuando me vi en la empresa, sí, que tenía un examen difícil, que ya no era capaz de concentrarme para el examen, el día 9 de noviembre que había madrugado a trabajar, mi jefe me dio permiso de llegar más temprano para ponerme a estudiar en la oficina ¿cómo es? Más tempranito, ir al examen. No era capaz, entonces me dio por llamar a ese lugar, a preguntar a qué hora era la misa y fui. Y ahí en esa Eucaristía yo escuché a esta persona hablar, era una jovencita, y ella dijo, ella empezó, el cura leyó el Evangelio y dijo que una persona iba a dar un testimonio. Entonces esa persona dijo que esta mañana yo hablaba con Dios. Y dije, chuta, ¿dónde me metí? Locos. Entonces empecé a escucharla. Llegó un momento que la persona llegó y se retiró y se sentó, desapareció y se sentó hacia un lado. Y yo sentí añoranza de escuchar esa voz que ella le decía a Dios papá, que ella hablaba de un Dios muy familiar. Y me vino a mí la voz de Dios al corazón, porque a Dios no se escucha por acá, sino acá. Y me dijo, hola, hijo. Y yo me asusté, pero no así como hago ahora, sino que me asusté interiormente. Pero la voz de Dios era muy dulce. Y él me contuvo ahí. Y él me decía, yo siempre he estado contigo, me decía en el corazón. Yo le decía, no, tú nunca has estado conmigo porque, Alejandro, no comparto ahora, pero ahí también uno tiene heridas desde niño, ¿no? Y que tú te encuentres con Dios y que él te diga que ha cuidado siempre de ti cuando tú has tenido momentos tan duros en la vida, te da rabia, ¿no? Bueno, entonces yo le decía, no, tú nunca has estado conmigo interiormente, en un diálogo interior, porque a Dios se dialoga interiormente con él. Entonces, yo recuerdo que mi mamá me decía negro con mucho cariño y mucha dulzura. Pero cuando mi mamá estaba brava conmigo porque yo parrandeaba mucho, bebía 3 días, es verdad que hacía mucho bien, pero yo era un hombre de carrete y todas estas cosas. Entonces mi mamá me decía Boanerges y a mí me daba mucha rabia. Me dejaba como comiendo en el comedor solo. Ahí como Boanerges, ahí está el almuerzo y se iba para la cocina, así. Pero cuando mi mamá estaba bien conmigo me decía negro. Negro, tal cosa, negro, tus hermanos están mal, tú ganas mucha plata, ¿por qué no les ayudas, tal cosa? Y cuando estaba en ese diálogo con Dios que yo le decía, no, tú nunca has estado conmigo, él me gritó al corazón, tú eres mi negro. Y yo reconocí a Dios que había estado toda la vida a través de mi madre, una mujer campesina, que yo llegaba borracho y ella me esperaba, me daba la comida. Y él me decía, yo he cuidado de ti con cuerdas humanas, con lazos de amor. Y Dios nos ha cuidado. Y puede que un papá se haya equivocado o una mamá, pero Dios no se ha desentendido de nuestra vida. Y a mí esto me llevó a orar, me he emocionado porque es abrir el corazón y lo abro porque quiero que la gente conozca a Dios.
porque no quiero otra cosa más, no quiero, no estoy, es eso lo que uno quiere, ¿no? Entonces, bueno, entonces yo seguía ahí hablando con Dios en la capilla y yo no podía comulgar porque estaba en pecado. Entonces yo le decía al Señor, me dio ganas de comulgar y yo no podía comulgar. Y él me dijo en el corazón, cuando yo ya reaccioné a la misa, la gente estaba haciendo una fila como para comulgar, era una capilla pequeña, y él me dijo en el corazón, acércate que yo no te condeno. Y entonces yo me acerqué a comulgar, hice la fila y recibí a Dios así en la mano, ¿no? Y me sorprendía que Dios estuviera en un trozo de pan. Y la reflexión era, bueno, ¿y tú, Señor? Y sin pies. Y era como que él me decía, ¿y los tuyos? Y sin boca, Señor, ¿y la tuya? Entonces, bueno, yo llegué y me lo comí, como no puedo decir que lo dije, pero después de 25 años siento que me alimenté de la Eucaristía y dije, como que yo dije interiormente, cuenta conmigo. Y me senté y me puse a llorar y lloraba de felicidad y de alegría. Y entonces miré en la capilla había un Cristo y en ese Cristo decía, como el letrero que tengo acá, pero un Cristo. Hay un Cristo, hay un cuadro y ese cuadro decía, tengo sed. Y yo no entendí que Dios me decía que tenía sed de mí, sino que Él me decía, calmaré tu sed, te haré feliz. Y yo me lo creí. Y Alejandro, Dios me hace feliz. Y si no fuera feliz, yo me quitaría la sotana. Pero no me hace feliz ser sacerdote. A uno no le hace feliz una sotana, que eso es lo que han creído muchos. Que nosotros somos felices porque tenemos una sotana o porque somos sacerdotes. Uno es feliz porque es hijo de Dios. Y todos podemos ser felices porque somos hijos de Dios. Uno es feliz es porque el amor de Dios le inunda a uno el corazón. Es feliz uno por eso. Entonces, y eso lo tenemos que transmitir como iglesia a todos los bautizados. A mí como sacerdote hoy. Cuando a mí me propusieron ser, bueno, primero a mí Dios no me llama a ser cura, sino que Dios me llama a ser feliz. A mí esto me produjo una alegría inmensa y la alegría que me dio de encontrarme con Dios, yo la quise cuidar y hasta hoy es lo que cuido. Y Dios me hace muy feliz. Y no quiere decir esto, Alejandro, que no tenga mis momentos de dificultad. Los tengo. El día que no tenga tentaciones es porque estoy muerto, pero tengo una opción. Mi corazón se ha inundado de un amor que lo ha ensanchado. El amor humano es muy bueno, pero no es para mí hoy y necesito de ustedes que me quieran. Pero el corazón mío ha saboreado un amor incondicional, gratuito, un amor eterno, que entre más lo comparto y agradezco a usted que me haya invitado a este programa, más mi corazón se llena. No así el amor humano. El amor humano tú lo compartes y se va acabando. Pero el amor de Dios, ninguna esposa quiere compartir el amor de su esposo con otro. Es más, hay veces hay celos entre esposa e hijos o papá e hijos por el amor de su compañero. En cambio, el amor de Dios, entre tú más lo compartes, tu corazón se inunda más. Y por eso, si a mí me piden haga esto, yo lo hago, porque es que el, el, el que da, recibe. Hay más, dando se recibe. Dando este amor de Dios, yo lo recibo. Y yo hago un llamado a todos los bautizados a que demos el amor de Dios, que es la necesidad hoy en el corazón. Y la iglesia, Alejandro, yo creo que me lo has escuchado, porque la iglesia no existe para condenar. Y la iglesia ha condenado durante muchos siglos. Y hoy todavía tenemos hermanos sacerdotes, obispos, que condenan y que alejan. El que condena, aleja. Y la iglesia existe para que las personas se encuentren con Dios. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo, o estamos bien de tiempo o no. Súper bien, dale nomás. Un ejemplo, Alejandro, no sé cuál es la realidad, pero te voy a poner un ejemplo con tu vida. Yo me encuentro con Alejandro y resulta que Alejandro tiene una polola y vive con ella y tienen 2 hijos. No están casados, los niños no están bautizados. Yo, como amigo de Alejandro, no le tengo que decir que bautice a los niños porque yo soy cura.
Ah, no, hermano, es que usted se tiene que casar porque ya tiene 2 hijos. ¿Yo qué voy a saber si con la señora que tiene 2 hijos está enamorado de ella? Ese error lo hemos cometido y lo seguimos cometiendo. Esa no es la misión del pastor. Decirle a un hombre de 42, 43 años, ¿qué tiene que hacer? Oye, no me dice, Dios respeta mi libertad. Entonces, lo que yo tengo que hacer es que este hombre que me he encontrado, que tiene 2 hermosos niños, con una hermosa mujer, ¿cierto? Y frágiles los dos, el papá y la mamá, se encuentre Alejandro con Dios y con Dios hable, dejar que Dios te hable al corazón de tus hijos, dejar que Dios te hable al corazón de esta mujer con la que hoy tienes 2 hijos y tú tomes las decisiones. La iglesia existe no para darle cargas pesadas a los hombres como lo hemos hecho, sino para que el hombre se encuentre con Dios. Y estamos años luz de esa iglesia y ojalá que esta pandemia nos lleve a la iglesia a reflexionar, no solamente en la actitud social, que también lo he hecho en Yungay, porque podemos volver a convertir la iglesia en una ONG. Y la iglesia no es una ONG. La iglesia es el Espíritu de Dios que está, es Dios que está con nosotros y quiere transformar nuestro corazón a esa sensibilidad, regalarnos esa sensibilidad que Dios vive, que está con nosotros permanentemente. Y esa es la misión de la iglesia. No sé si me doy a entender o no. No, súper bien, padre. Pues, y en relación a eso mismo, de cómo la iglesia en el último tiempo ha hecho que se eligen las personas, yo creo que gran labor la están haciendo como sacerdotes como usted, o incluso el Papa, que cuando uno lo escucha siempre te da la frase, oren por mí, siempre lo dice así. Él sabe que es una tarea tan pesada reformarle. Yo creo que este Papa está reformando la iglesia, no sé si lo siente así usted. Sí, yo creo que el Papa da unos pasos muy bonitos, pero a mí me gustaría que esos pasos fueran contemplados por nosotros como ministros. Yo nunca, Alejandro, entendía por qué, y lo digo, y soy cura hace ya 10 años, ¿no? ¿Por qué en toda la misa oramos por el Papa? Qué vocación tan dura, tío. Es que llevar la iglesia, llevar a estos hombres, obispos, cardenales, ya tan hechos, que algunos creen que se la saben toda, que están algunos en una comodidad tremenda. ¿Sí o no? Que han utilizado la mitra o el cargo que le dieron para poder, no digamos que todo, porque también tenemos a Enrique Alvear, un testimonio hermoso en Chile, tenemos al padre Alberto Hurtado, tenemos a hace sacerdote que hace poquito murió, tenemos gente, tío, que obispos, sacerdotes, hubieron unos que cuando la iglesia se reformó, ellos se fueron a vivir con la gente, tío, como un testimonio de pobreza. Entonces, no podemos nunca generalizar, pero yo entendí por qué había que orar por el Papa. Es muy difícil hacer retroceder para volver a tomar los caminos. Yo creo que el Papa quiere eso y él por eso pide que oremos por él, porque perdidos estamos, perdidos. Hemos abandonado lo esencial. Y yo hace poquito me hicieron una entrevista y yo me atreví a decir que la iglesia no conoce a Dios como institución. La iglesia no le está obedeciendo a la cabeza, porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Por eso decimos que la iglesia es santa en la cabeza y es pecadora en nosotros que somos los miembros. Entonces sí que debe haber una reforma, ¿no? Y yo veía, ¿y por qué oramos siempre en todas las misas por el obispo? Es que el obispo la tiene muy dura, tío. Llevar un grupo de sacerdotes, chuta, es más fácil tomarle una foto a 50 micos. Es más fácil empillamar 20 pulpos. Dios mío, es que es una misión muy grande y es una vocación que ellos tienen que tener. Somos muy complicados nosotros los sacerdotes. Entonces, ahora yo le pido a Dios que esta pandemia y vuelva a la iglesia a lo que era. Esta pandemia. La iglesia no está en crisis por la pandemia. También lo dije en la entrevista que me hicieron. La iglesia venía en crisis por los pecados que hemos cometido, los escándalos,
venía en una aprobación del 2%. Después vino el estallido social. Y ese estallido social, esa multitud de personas, es la que nosotros tenemos que mirar como un rebaño, donde la tenemos que llenar de unos valores y donde tenemos que mirar a eso como cuando Jesús habla, hay ovejas que no están en este redín. Nosotros tenemos como iglesia que vivimos con Dios, tenemos que ser capaz de iluminar la vida de los desencantados, de los que se sienten defraudados porque tienen toda la razón. No justifico nunca la violencia porque eso no es soy capaz de eso, la agresividad nunca, pero sí la rabia que da el que a uno le estén mintiendo 30 años, eso yo sé que es eso, el desengaño, la hipocresía, bueno. Entonces, esa gente nosotros también estamos llamados a evangelizarla. Entonces, yo espero, entonces la iglesia ya venía en crisis. La crisis de la iglesia no fue el coronavirus, al contrario, es la oportunidad más bonita para que la iglesia vuelva a ser lo que era en las primeras comunidades cristianas. Un solo corazón, una sola mente, una ayuda mutua, un compartir, un vivir con los pobres, un ayudarnos, un desvivirnos por la gente. Y en eso, Alejandro, yo pido ayuda también, ¿no? Porque es una llamada que Dios me hace a mí. No a vivir en la comodidad, no a predicar desde un ambón, sino desde la vida. Y yo creo que la iglesia tiene que volver, o si no, la iglesia como institución no sirve para nada. Y si nosotros vamos a hacer en este momento de pandemia como iglesia solamente obras sociales y vamos a descuidar el evangelio, si es que lo más bonito es el evangelio que sana el corazón y a un corazón egoísta lo lleva a compartir, a un corazón individualista lo lleva a construir la fraternidad. Eso tiene que, la iglesia no puede descuidar el evangelio, pero no con las palabras, sino un evangelio que se va encarnando como el amor de Dios se encarnó en su Hijo Jesús. Nosotros celebramos la encarnación de Jesús, pero ¿cuándo vamos a celebrar la encarnación del evangelio en nosotros? Si eso es lo que la gente necesita hoy y quiere ver. Y el Papa es una luz, el Papa nos está poniendo elementos. Ojalá que nosotros seamos capaces de contemplar eso y hacerlo vida en nosotros. No, bien, padre. Padre, yo siempre quería preguntarle algo a un sacerdote. Jesús. Pregunte tranquilo. Jesús, ¿qué significado tiene para el ser? ¿Qué significado? Desde la presentación que hemos hecho como iglesia, muy poco. ¿Sí me entiende? Entonces, Jesús tiene el significado o va a tener el significado que la gente vea en mí. Por ahí, yo recuerdo una misionera que a mí me cautivó, tío. Ella quería hacer un retiro, pero no tenía plata para la fotocopia de los cancioneros. ¿Y sabe qué hizo esta misionera? Vendió las chalas, tío. Vendió las chalas. ¿Por qué? Porque vendió unas chalas que ella le había mandado de su país, su familia, que las tenía nuevas en una cajita, y fue y las vendió y llegó a la casa con las fotocopias, con los cancioneros, que eran como 4 hojitas por lado y lado, para 25 o 26 personas, y ella había vendido las chalas, para que no nos faltara el cancionero. Ese Jesús tiene un significado muy grande para mí. Ese Jesús que uno ve. Voy a decirle otra cosa, es que no, Alejandro, yo como cosa teórica de teoría de la teología, la estudié, pero me olvidó. Pero yo tengo una teología diario, por ahí. Para mí fue muy bonito, nosotros aquí en Pemuco tenemos, en la parroquia de Pemuco tenemos una acción fraterna de catres clínicos, tenemos 25 catres clínicos y los prestamos a los enfermos, ¿no? Entonces una persona habló conmigo que necesitaba un catre clínico. Y entonces, bueno, ¿se lo prestamos o no? Miramos a ver si hay, no sé qué. Pero la persona después quería, antes de que resultara el catre clínico, habló conmigo para quién era el catre clínico. Yo lo compartí en la iglesia de Yungay. Y ese catre clínico era para una persona que le había hecho mucho daño a esta persona. ¿Sí me entienden? A mí, un vecino
Un forastero me hace daño a la edad de 13 años y le estropeó la vida a esta persona. Y ahora esta persona está muriendo sola, y esta persona que ha caminado con estas heridas toda la vida, la ve sola y entiende que Dios le pide cuidar de esa persona. A aquel que le embarró la vida, a aquel que le estropeó la vida, y empieza a cuidar a esa persona y le pide al padre Boa que le preste un catre clínico. Y le compra sábana, le compra colchón, le compra todo, y empieza a cuidar a esta persona con su familia, ahí en su casa, con sus hijos, tal, y empieza a cuidar a esta persona. Y guardándose este silencio. Pues bien, ese es el Jesús. Ese es el Jesús de hoy. Ese Jesús atrae mucho. Esa persona es capaz. Yo me quito el sombrero. Ese perdón todavía no lo hay en mí como cura. Esa persona me está alimentando mi vida sacerdotal. Me está presentando a Jesús. Más que en palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Pero este testimonio se grabó hace tanto tiempo en mi corazón. Impresionante. Cuando tú ves en Santiago, me tocó, no puedo decir el nombre de la persona, pero una persona tenía 2 prostíbulos y tiene una experiencia de Dios muy bonita y a mí me toca acompañarla espiritualmente. La persona se reconcilia con Dios, me tocó llevarla al templo y verla a ella hacer la fila para reconciliarse con Dios porque había fila, y hoy tiene un almacén de ropa de niños y comparte la ropa con hogares de niños. Ahí uno ve a Jesús, la fuerza del amor de Dios. Es gente con la que uno, su vida es autoridad, su vida seduce, atrae, pero es porque ese es el Jesús que hoy vemos, esas situaciones tan bonitas, ¿no? Entonces hay que presentar, yo creo que si presentáramos a Jesús, a Dios como es que ningún corazón lo rechaza. Pero nosotros hemos presentado, oye, no me digan que no hemos rechazado a tanta gente en la iglesia por una otra inclinación. Es muy triste. Ah, no, que esta señora es madre soltera, que no le bauticemos los hijos, que este señor está casado, este señor está conviviendo. La iglesia, usted me lo escuchará siempre, es el lugar de los pecadores. Si los pecadores no tienen lugar en la iglesia, ¿en dónde? ¿En dónde tienen lugar los pecadores? Si la iglesia tiene que ser el corazón de Dios donde cabemos todos. Lo que pasa es que nosotros como humanos no hemos sido capaces de hacer eso de la iglesia. Y nos hemos convertido en unos soberbios, sintiéndonos mejor que los demás, porque tenemos una investidura. Oye, que me voy a ganar yo problemas hablando esto con usted. No, no, pero, Pero no creo. Creo que es la realidad de... Ya. no, sí, es casi, bueno, es escucharlo como en las misas, padres, y tampoco no, eso son las mismas reflexiones, no es muy distinto. Claro, son las mismas reflexiones, sí. Sí, oiga, padre, bueno, yo lo he escuchado, que usted ora y agradece harto también al personal de salud. Yo pertenezco al personal de salud, trabajo en Campanario. Ya. Y también me alegra escuchar ahí que usted también, aparte de saludar y orar por la gente de salud, también llama a las personas que hagan caso, porque en realidad el problema que tenemos, aparte de la pobreza, todo lo que está saliendo, también es personas que tienen todo y tampoco nos están haciendo caso en esta pandemia. Claro, claro, Alejandro. Lo que pasa es que eso tiene una raíz. Yo puedo hacer un juicio desde la misa y lo hago, que es una irresponsabilidad, ¿cierto? Mire, y yo soy extranjero, pero yo soy ciudadano chileno y yo tengo que obedecer como ciudadano. Yo amo a Chile y estoy visitando los enfermos y hay veces salgo de la misa a ver un enfermo, pero con mucha responsabilidad. Yo boto los guantes, llevo la mascarilla, dejo los zapatos afuera de mi casa, la ropa. No voy a cachiporrearme, a veces me ducho, otras veces no me ducho, pero sí me tengo el gel, el alcohol, todas estas cosas, ¿no? Pero no condenemos, porque las ideologías que hemos bebido es una ideología, sí,
y hemos sacado a Dios de las escuelas, y hemos sacado los valores, sacaron la humanística, lo decía ayer, y todo el mundo callado, todo el mundo callado. Mire, Alejandro, voy a aprovechar esto. A mí me ha tocado ver centros de padres, que en algún momento los centros de padres fueron constituidos para ayudar en la educación de sus hijos a los docentes. Me ha tocado ver eso, y son a toda hora en contra del profesor. Sus hijos son unos santos, pero no voy a juzgar ni a los estudiantes ni nada, sino que se han perdido unos valores impresionantes. Entonces la gente siempre lleva la contraria, porque hemos bebido de unas ideologías tremendas, de unas ideologías que nos dividen. El que divide gobierna. Es más, voy a atreverme a decir esto y espero que se entienda bien. Cuando nosotros en el gobierno hablamos de oposición, esa palabra se acuerda, ¿no? Esa palabra la tenemos mal entendida. Esa palabra la decimos, esta es la oposición, es como no dejar gobernar, no dejar hacer el bien. Y si gobierna la derecha, la izquierda lo caga. Y si gobierna la izquierda, la derecha le intenta cagar, que no gobierne bien. ¿Quién sufre? El pueblo chileno. ¿Por qué? Porque no nos interesa ver que uno u otro partido ama al pueblo, hace el bien común. Y hoy estamos sufriendo nosotros eso. ¿Pero por qué? La vocación al servicio público va a surgir en unos años más, pero sin el bien común en su corazón, sino con bienes más personales, más particulares, más de agresividad, de odio. Entonces, es muy normal que nadie colabore con ustedes, tío, hasta los critican. Y a mí me duele, a mí me duele que le agradezco a Dios, he rezado mucho por el ministro, que no recuerdo ahora el nombre del ministro de Salud que acaba de salir. París ahora. Él es el nuevo, pero el que salió. Era el ministro... Oh, se me olvidó. Meyer o algo así. Ya, se me olvidó. Meyer o algo así. Bueno, pero este hombre canoso que entregaba la vida. Y nosotros, había gente, tío, un humorista que estuvo en Viña burlándose del ministro en plena pandemia. Mañalich. O sea que nosotros... ¿Ah? Mañalich. Eso duele. Aprovechar una pandemia para criticar. Hay gente que critica, pero nunca se pone en camino a hacer el bien. Entonces es una cultura, Alejandro, muy brava. Y la gente no cree que nos estamos haciendo mucho daño con eso. Que una persona está en pandemia. Entonces, que en Chile aprobemos, que haya una profesión que es burlarse de los demás. Eso es muy duro, tío. Si detrás de un ministro, detrás de una persona, hay una esposa y unos hijos. Y yo estoy seguro que este ministro que salió y el que está actualmente no quieren actuar para equivocarse, ni para embarrarle la vida a los chilenos. Han actuado desde la luz que tengan. Entonces es muy duro cuando uno ve una cultura o una oposición o el que sea criticando, pero nunca los vemos diciendo, proponemos esta idea, hagamos esto. No. Es muy duro, tío. Y eso se ve en todos los gobiernos. Yo no me voy a centrar en este o en este. Siempre se entiende mal a la oposición y es porque los valores los hemos perdido. Si gobierna la derecha, la izquierda no lo deja que haga el bien. Y si lo gobierna la izquierda, la derecha no lo deja. Y eso lo hemos palpado yo como extranjero que amo este país chileno. Entonces es una cosa mal entendida. Entonces pedirle a la gente que no salga, que use la mascarilla, pero si esos valores se los tenemos que dar desde pequeño, es un deber como ciudadano, y eso lo sacaron de la escuela los mismos políticos. Usted sabe, Mauricio, si usted quiere que hablemos, hablemos, pero no nos tapemos los ojos. En la salud y en la educación se está haciendo mucho daño a nivel nacional. Se está haciendo mucho daño. Se está haciendo súper daño. Está educando gente que no está preparada para educar ni tiene vocación. En los establecimientos de salud está gente que no está preparada ni tiene la capacidad para estar en salud, pero tiene pituto. Y eso es una deshonestidad tremenda. Estamos jugando con la salud y con la educación. ¿Qué niños vamos a tener mañana que respeten, que amen, que confíen? Ninguno. Pero esas son las ideologías, no quiero entrar aquí a discutir ni nada de eso, sino que como pastor me duele
Y ahí es donde veo que necesitamos a Dios y necesitamos que nuestros parlamentarios tengan a Dios en el corazón, lo escuchen, que no escuchen al cura, que escuchen a Dios, que no escuchen a su partido. Da vergüenza que uno como con 55 años y lo eligió el pueblo y yo diga, no, yo estoy en contra de esto, pero es que mi partido está a favor. Uy, usted es un animal. No es que mi partido votó por esto, pero mi conciencia me dice que yo no tengo que votar por eso. Pero mi partido, oye, qué animalito, ¿no? Y con respeto lo digo, pero somos animales. Padre, bueno, avanzó la hora, ya estamos, bueno, estábamos terminando ya. Un agrado hablar con usted. Muy agradecido también por aceptar esta invitación, padre. No, la he aceptado con temor y temblor, pero siento que si este medio ayuda para que le abramos el corazón a Dios y si esto lo ve alguna persona, igual que usted una vez se acercó a la iglesia y ha experimentado que Dios lo ama, y ojalá que también si alguien de 1.000 o 2.000 personas, no sé cuánto van a ver esto, tengamos esta experiencia también de que somos amados por Dios, criaturas, y que dialogar con Dios es muy grande. Las palabras de Dios se graban en el corazón como un sello y nos generan un dinamismo muy bonito eh, y muy grande que nos hace feliz. Yo le agradezco a usted, Alejandro, la confianza, el pedirme que esté en ese programa. A mí me cuesta, pero lo he aceptado también con mucho cariño y le pido a Dios que te bendiga en el bien que quieres hacer, en el Cefán de Campanario, y que me le dé un abrazo a todos sus compañeros de salud y sepan que en el cansancio que hay un sacerdote también que ora por ustedes y una comunidad, porque yo sé que Pemuco y Yungay oramos mucho por los de salud. ¿No? Y eso se nota y muy agradecido porque obviamente las palabras suyas, escucharlas y sobre todo cuando está pidiendo por, no solamente por nosotros, sino por todas las personas de Chile, de verdad que suben el ánimo y ayudan un poco, como dice usted, al corazón. Escuchar un poquito más cerca a Dios que no está, no sé, yo creo que nos está abrazando en estos momentos tan difíciles para toda la gente, para todas las personas. Muy bien, yo voy a intentar que este programa lo vea mi madre, porque hace tiempo que no me ve tan bien o me escucha así, pero como está está en Colombia, está ahí en la casa, me la cuida mi hermana, entonces usted me manda, no sé si un link, como dicen, o no sé qué, y intentaré que mi madre también me corrija, porque las mamás, aunque estén mayores, siempre corrigen. Sí. No, sí, yo creo que en la semana le voy a enviar el link cuando lo suba. Ahora hay que procesarlo y todo, pero muchas gracias, padre, así que nos estamos viendo. Bueno, un abrazo, que Dios los bendiga y cuenten con mi oración siempre ustedes como personas de salud y este país lo quiero mucho y oro por Chile y ayúdenme a no hacerle daño a este país, porque no soy un extranjero que vengo a hacer daño a este hermoso país de Chile al que quiero. Han venido muchos extranjeros y han hecho mucho daño de Colombia y de otros países, pero ustedes, Alejandro, que me escuchan, que me ven vivir, ayúdenme a yo dejar mejor a Chile que como lo encontré en el año 97 que llegué. Un abrazo, que Dios los bendiga a todos y Gracias. gracias. Chao. Muy bien.